más cordial bienvenida a mi compañero Héctor Pérez Rojas, que me acompaña aquí todos los días lunes. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí impactado por todas las cosas de este país. No vamos a cambiar nunca. No solo nos sube la temperatura de lo que nos está pasando con el ambiente, sino el ámbito político, las designaciones, las acciones. Y estamos acá siempre en Canal Antigua tratando de dar la mejor de las opiniones. Así es, Héctor. Y un tema sumamente nublado, así como está el ambiente ahora, hoy por hoy. Es el tema de esta controversia que se generó por la destitución de la ahora exministra de Comunicaciones, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en medio de señalamientos entre la ministra y una empresa constructora. La semana pasada van a acusaciones de ambos lados, van y vienen. La ministra diciendo que la empresa había quebrado, la empresa diciendo que la ministra mentía. Pues, el viernes por la noche, después de un viaje a México del presidente de la República, Bernardo Arévalo, repentinamente pues, se da la noticia de que se destituía a la ministra sin mayor explicación. Hasta el día de hoy, lunes, pues ya el presidente dio declaraciones sobre las razones que lo motivaban para la destitución de la ministra de Comunicaciones. Y sumamente controversial, porque en su lugar se nombra a un supuesto financista del partido Movimiento Semir, que ha tenido señalamientos de posible delito de lavado de dinero relacionado con financiamiento o posible financiamiento del presidente de la República o de su partido político. En medio de esa controversia, pues tenemos que analizar también los grandes desafíos y retos que tiene la cartera, probablemente, Héctor, probablemente la cartera más controversial con los temas de corrupción de todos los gobiernos. ¿Cuál es la cartera de comunicaciones? Porque es la cartera de obra pública, siempre pues con muchos señalamientos. Y para analizar este tema, el nombramiento, y obviamente dentro de lo que podemos analizar de lo que pasó, y lo más importante, lo que debería pasar, tenemos a dos invitados especiales esta noche, con dos economistas, por cierto. Conocedores ambos del tema. Aquí en el estudio contamos con la presencia de Luis Velázquez, ya una persona muy reconocida también aquí en los micrófonos de Canal Antigua, un consultor que siempre le agradecemos su participación y su tiempo de acompañarnos. Él es economista y consultor. Igualmente, por la vía digital tenemos a Enrique Godoy, más conocido como Quique Godoy. Quique, muy buena noche. Él también es economista y analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí al programa para hablar de todo esto en medio de esta nebulosa, a ver cómo vamos aclarando y buscamos pues algunas soluciones en el largo plazo. A ver, tal vez, Luis, porque te tenemos acá, una de las preguntas que hoy suenan dentro del término es la vía comunicacional del gobierno, como no es la más óptima, se genera mucho morbo. El evento no pasa en la noche, pasa mientras el presidente estaba en México, ese comunicado. Y entonces empieza el término del morbo y la especulación. Todos quisiéramos, hay unas palabras que he acuñado, tener autoridades y movimientos dentro del gobierno que nos generen confianza, nos den credibilidad y nos den certeza. Eso realmente hoy no lo estamos viendo los guatemaltecos, más allá de la designación de si sea médico o quién. Lo que creemos que se necesita es alguien que llegue a gerentear el término de la obra pública y ya no seguir con el término de si denuncio o si no denuncio. Pero esa es la ruta en la que a ambos vamos a preguntar. Empiezo contigo. Buenas noches a la audiencia de Canal Antigua, Luis Pedro, Héctor, Quique. El tema que ustedes han traído el día de hoy es sumamente importante porque gobernar tiene que hacerse con comunicar, con transmitir confianza, con una buena percepción. Sin embargo, y lo digo constructivamente porque queremos que nuestro país salga adelante, pero es bueno hablar las cosas como son porque ya van 4 meses de este nuevo gobierno, es decir, que ya llevamos el 8% de los 4 años que le toca, donde vemos que les está faltando voluntad política, les está faltando estrategia, les falta un plan verdadero para el desarrollo, les está faltando equipo para la ejecución y obviamente eso lo estamos viendo en que no hay resultados. Y en este caso puntual,
del Ministerio de Comunicaciones, con la introducción que hacía Luis Pedro, yo quisiera recordarle a la audiencia que hay 3 elementos fundamentales que los dice muy claramente el artículo 113 de la Constitución, que es la capacidad, la idoneidad y la honestidad. Y esto es aplicable para todos los funcionarios que están o deberían de estar en el gabinete y en la administración pública. Entonces, ese es un tema que el presidente y todo su equipo de trabajo, antes de nombrar a una nueva persona en un cargo, tienen que tomar en cuenta la ley, el artículo 113, capacidad, idoneidad y honestidad. Entonces habría que preguntarse si la persona que están nombrando, en este caso, llena esos requisitos. El presidente le debe de informar a la población en general qué fue lo que pasó exactamente, porque hay 2 versiones, como ustedes ya bien lo dijeron, en aras del tiempo no lo vamos a repetir. Sí hay muchos cuestionamientos de qué pudo haber pasado con esta empresa, de que dejó procesos a medias, de que recibió anticipos, de que no ejecutó los planes y que definitivamente se declaró en incapacidad de continuar. Pero también está la otra versión. Entonces, ahí el presidente, lo correcto es que dé una conferencia de prensa y que diga realmente qué es lo que está pasando. Él tiene la obligación de rendirle cuentas a la población en general. A ver, Quique, este gobierno entra creando una gran expectativa con el tema de la lucha contra la corrupción. Básicamente ese era su eslogan y pues las personas que votaron por ellos creo que confiaron precisamente en Bernardo Arévalo y su equipo precisamente para esta lucha, combate contra la corrupción. La cartera de comunicaciones no es ningún secreto, probablemente sea la cartera donde tradicionalmente ha habido más corrupción de todos los gobiernos. Ha sido una historia incansable de historias de corrupción en esa cartera. Difícil, obviamente, de arreglar, pero algo, y lo que te quiero preguntar es, dentro del comunicado oficial, porque al final del día, cuando nos comunicamos es como nos entendemos, ¿verdad? Dice el comunicado oficial sobre la remoción y de lo que dijo el presidente el día de hoy, que se debía a un incumplimiento de instrucciones presidenciales en la autorización de pagos a constructoras sin seguir el procedimiento que ya se había acordado y establecido. A ver, ¿crees, Quique, siguiendo un poco de lo que decía aquí Luis Velázquez, ¿crees que dentro, digamos, de una cartera tan importante, en un tema tan delicado como es el tema de corrupción, no se queda corta la explicación del presidente de cuál podría haber sido realmente esa violación de los protocolos establecidos? Porque se habla mucho, recordemos que aquí estamos en la zona gris de inclusive tener que presentar una denuncia pues, al Ministerio Público. ¿Cuál es tu opinión, digamos, sobre toda esta situación política? Y recordemos que van cerca de 9 o 10 destituciones, si la memoria no me falla, importantes en estos 4 meses de gestión. Buenas noches a los 3, gracias por la oportunidad de acompañarnos. Yo también, pues por años sentado ahí en ese espacio, 4 años sentado ahí en ese espacio, conduciendo estos espacios, así que me hubiera encantado estar por ahí. Estaba haciendo un streaming de deportes antes de eso, así que no me daba tiempo de llegar, pero a ver, vamos por partes y un poco en lo que preguntaba Luis Pedro. Esa explicación la tiene que terminar de dar el gobierno. Yo sí hice una consulta directamente a la exministra, día sábado, le consulté para efectos de nuestros espacios noticiosos también, y me dijo que el lunes daría una conferencia de prensa para aclarar o poner en claro las posibles insinuaciones que habían de parte de ese comunicado de parte del presidente. No, hasta el momento, no ha hablado la exministra acerca del tema como para que ella pudiera haber sacado su posición también. Llama la atención que pues una constructora que ha sido vinculada con el exdiputado Ubico hoy, que está en Estados Unidos, creo que haciéndola de cantante allá en Estados Unidos, desde hace varios meses, que estaba vinculada con esta empresa, aparentemente, según ellos mismos habían planteado, da una, así que una algarabía de que habían destituido a la ahora exministra, y un poco yendo en la línea que decía Luis. Mira,
El nombramiento que hace para ministro cualquier presidente, en una primera instancia pasa por ser una persona en la que confíe el presidente. En segunda instancia, que tenga las cualidades y capacidades que decía Luis, que establece el artículo 113. Y ese ministerio ha estado bajo control de, ahora como les gusta el término, ¿verdad? Pero literalmente, bachiller, que dijo tenía un título de la Landívar, una auditora, un señor que trabajó en canales mucho tiempo, pero nunca supimos si tenía algún título. O sea, ese ministerio ha estado siempre en poder de personas que tienen cercanía al poder político, que se ha encargado de repartir cosas que decía Héctor hace un momento. Entonces, yo sí creo que hay una cosa. A este gobierno, como decía Luis Pedro, se le está midiendo con una vara mucho más alta, mucho más estricta que a cualquier gobierno anterior. Entonces, no es suficiente decir que si los anteriores fueron que llenaban requisitos o no llenaban requisitos, si tenían títulos profesionales o no tenían títulos profesionales, o cualquier otra cosa que tú digas. A este gobierno se le está midiendo con una vara mucho más alta porque esa fue la exigencia del electorado que votó por este gobierno para llevarlo al poder. Pero habiendo dicho eso, tenemos que comprender que los puestos de ministros son puestos políticos, son puestos técnicos. Yo siempre me gusta recordar el patrón ahí se recordará de los nombres y los puestos que voy a plantear ahora, y es que en el gobierno, por ejemplo, de Álvaro Arzú, el ministro de Comunicaciones era un ingeniero industrial, que en su vida había hecho un contrato de construcción. El ministro de Salud era un ingeniero metalúrgico. La ministra de Educación era una abogada constitucionalista. El ministro de Economía era un publicista. El ministro de Gobernación era un publicista. Salvo el caso de Leonel López en energía y minas y uno o dos más por ahí, la mayoría no eran expertos en la materia o en la cartera a la que habían sido designados. Tenían una cosa en común, eran un equipo, había una cohesión y había una visión clara de hacia dónde se empujaba la política. El puesto de ministro es un puesto político, no es un puesto técnico, y pretender llevarlo al nivel de que son puestos técnicos que deben llenar perfiles específicos de ciertas características, me parece un despropósito para lo que son los roles de secretarios de Estado o de ministros a nivel mundial. Es más, yo hubiera planteado que el dilema no es si llena un perfil técnico o no, porque pues tuvimos un genio hace un par de gobiernos, pues por lo menos así nos dijo el presidente, que era un genio, pero pues era un genio para guardar maletas en sus casas en la antigua. Entonces, ¿y qué es lo que estamos buscando? ¿Tienes experiencia de esa que hoy ves que nos ha llevado a los niveles de captura que tiene el Estado? ¿O queremos, reitero el planteamiento que tú hacías, Luis Pedro, que el gobierno se empiece a comprometer con la promesa número 1 que hizo y por la cual votaron por él muchísimas personas? Limpiar o empezar a limpiar la institucionalidad de la corrupción que está dentro del Estado, Luis Pedro. Hay un tema que es sumamente importante aquí. Miren, hablamos de la institucionalidad y efectivamente Quique tiene razón. En todos los gobiernos y los cargos de los ministerios son cargos políticos, evidentemente. Debieran de tener ese aditamento técnico que nos haga creer que lo que van a hacer tiene soluciones a esa vía. Y atendiendo ese llamado que se hace, de ahí una hoja de ruta. La verdad es que lo que quisiéramos que se hubiera planteado, pero no la vimos en el Ejecutivo, no la vimos en el Legislativo y empezamos a ver esos términos. Pero la otra, que es algo importante, claro que ya alguien la aceptó, pero ¿quién acepta en estas condiciones cuando el gobierno y quien te designa no te dan respaldo sobre las acciones? Y dentro del comunicado de hoy hay algo que me llama la atención. El procedimiento de control establecido. ¿Qué es eso? O sea, realmente otra vez seguimos hablando de cosas que no son claras y que el designado de haberle dado la cantidad de votos quienes votaron por el señor Arévalo fue porque debía haber sido un gobierno diferente. Planteado desde ese ámbito, mi estimado Luis, ¿cuál es la percepción que queda en el ambiente después de algo como lo que ocurre hoy? Porque todavía voy a hacer un agregado. En la conferencia de hoy, el presidente, lo que parecía era un término muy romántico. El exministro designado habló de su buena intención
de sacar adelante la cartera. Lo que no nos dicen siempre es cómo. Pero a eso voy. Sí. Al decir el procedimiento de control establecido es algo muy subjetivo. La ley es clara. Cuando tú vas a ejecutar algo, tiene que estar en un plan operativo anual, tiene que tener el techo presupuestario, tiene que tener la disponibilidad de los recursos, tiene que pasar el filtro de la contabilidad y las finanzas internas, la auditoría interna, el área jurídica. Y si se cumple con todos esos procedimientos que están muy claros en la ley, te autoricen o no, tenés la obligación de cumplirlo, porque una persona que esté en la administración pública no debe de tener un criterio personal. El funcionario público, el empleado público tiene un mandato que ejecutar conforme la ley. Entonces, si para todos salen nuevos procedimientos, es ahí donde nos encontramos con vacíos y temas escuetos, subjetivos, que dice uno, ¿cuál será? ¿A qué se refieren específicamente? Y aquí quiero hacer una analogía con un tema que todavía sigue causando controversia, con el procedimiento establecido para el nombramiento de los gobernadores. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que yo recuerde, nunca había pasado una situación así donde pasamos varios meses sin gobernadores, repetición de ternas, hay impugnaciones, hay inconformidad y hay todavía una serie de lagunas. Y así hemos visto que para varios casos dicen de un procedimiento establecido, pero nunca lo muestran. Entonces, bueno, ahí sí lo hubo, demostrar Luis, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo hizo perceptivo Luis Pedro cuando hablaba inclusive a través de un amparo, cualquiera que sea, en el tema de gobernadores, que no es el punto, pero ni siquiera derogaron el término del acuerdo que ellos mismos plantearon. Bueno, entonces, en mi opinión, les está faltando experiencia en la administración pública. Llegaron con una oferta que no están pudiendo cumplir, inclusive sin un equipo que no estaba preparado para gobernar, y esa es la improvisación que estamos viendo en este momento. En 4 meses, me parece que el país se ha venido estancando, o es más, venimos retrocediendo, y en una cartera como la de comunicaciones, donde necesitamos avanzar en infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos, dicho sea de paso, hay que decir que el aeropuerto sí, personalmente me he dado cuenta que está siguiendo una ruta crítica y llega a un plan para irlo recuperando. Y yo he estado saliendo consistentemente y lo he visto, pero las otras áreas no le veo, y eso es preocupante porque un elemento muy importante para la atracción de inversiones, para elevar la competitividad, para crear empleos, para generar oportunidades, la infraestructura juega un papel muy importante. Entonces, ante lo sucedido el viernes de la semana pasada de la destitución que ya se dijo, ante el nombramiento de la nueva persona que llega ahora, ya vimos un comunicado de la Comisión de Comunicaciones del Legislativo, ante probables situaciones que se pudieran haber dado al margen de la ley, no sería raro que en 24 o 48 horas haya otra destitución de un ministro nombrado. Entonces son errores recurrentes. Ahí es donde vemos que definitivamente está faltando un plan para que el país avance y se está perdiendo tiempo muy valioso en otros temas que definitivamente al final de los 4 años, pues esto nos perjudica a todos los guatemaltecos, y este gobierno, de nuevo, si lo midiéramos por los 4 meses, su desempeño es muy mínimo. Esto debe de ser una reflexión para las nuevas autoridades y decidir cómo van a retomar el rumbo, porque día a día esto no va a ningún lugar. A ver, Quique, quiero contarte que invitamos a la ahora exministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega, para que estuviera el día de hoy con nosotros aquí en el programa. Lamentablemente, pues recibimos diferentes excusas y nunca nos confirmaron. La invitación sigue, si nos están escuchando, la invitación sigue. Por favor, solo nos contactan a las personas que nos han llamado y la invitamos a que pueda, nos interesaría muchísimo escuchar su punto de vista, por supuesto. Ahora, yo sí creo, y se dice mucho, de que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y en ese sentido, por ejemplo, el nombramiento del nuevo ministro, que ahora ya es oficial, del señor Félix Alvarado,
que lo confirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia el día de hoy, 20 de mayo. Él, pues, lo que sabemos de él es que es una persona de partido que tiene una investigación abierta por un supuesto dinero que pudo haber dado tanto al presidente como al partido, pero que hay ahí un tema de, inclusive hasta un tema de posible lavado de dinero, que no ha sido dilucidado y que muchos dicen, es lo que nos están, digamos, preguntando en redes sociales, nos dicen, mire, lo que estaba buscando es antejuicio y protección, digamos, impunidad. Cosas muy delicadas, Quique, en estos momentos que precisamente se está luchando, digamos, una lucha frontal contra la corrupción y sobre todo que digamos, esta destitución viene bastante intempestiva, digámoslo así, una ministra de Comunicaciones que venía siendo bastante comunicacional sobre su labor. Habían anunciado pues, ciertas auditorías, habían puesto inclusive un portal con los diferentes contratos y el avance de las obras. Algo muy interesante, realmente interesante que no habíamos visto. Y en cadena, fue una llamada, una cadena nacional, pues el presidente de la República da las explicaciones de la remoción y el tema del nombramiento también de don Félix Alvarado. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, quitar esa sombra o qué se debería hacer lo correspondiente para realmente despejar cualquier idea que pudiera haber de que esto fuera simplemente un tema de un pago de favores y un tema de busca de impunidad a un amigo que pudiera estar en algún problema por haber, digamos, ayudado al partido, por haber ayudado personalmente al presidente y que tenga, digamos, estos problemas judiciales y que se le quiera dar protección? ¿Qué debería pasar para que esto no se piense? Mira, primero lo que debería pasar es que llevan 9 meses, creo, con ese caso, en reserva todavía, incluso entiendo yo. Yo he escuchado al mismo Félix, hoy lo dijo en la conferencia de prensa, cuando le hacen la pregunta acerca del tema de los famosos $44,000, él mismo hoy dice que lo sacó de su fondo de retiro que tiene en Estados Unidos. Él es una persona jubilada ya, vive en Estados Unidos o vivía en Estados Unidos. Él mismo dio la explicación que retiró los 44,000 de su fondo de retiro, se los prestó, entendí yo, al partido y ya se los devolvieron por medio de un pagaré, documentaron la transacción en su momento y se lo devolvieron. Lo que me llama la atención es que llevan, creo que 9 meses con ese tema y pues si hubiera la suficiente información para proceder contra él, y ojo, es la única razón por la cual están vinculando los delitos del partido Semilla a la ley contra la delincuencia organizada, porque solo puede estar allí si es un crimen que está descrito dentro de la ley contra la delincuencia organizada. Y lo de las firmas no tiene nada que ver, no es ley contra la delincuencia organizada. Lo de los muertos tampoco, aunque hay 7 partidos más que los tienen y esos casos no avanzan. Pero curiosamente, el de lavado de dinero tiene que ver con un caso que está documentado, donde él mismo saca de su cuenta en Estados Unidos el dinero, lo envía a Guatemala, hacen un pagaré y se lo devuelven. Todo eso lo explicó él ya 2 veces, lo he escuchado yo él al aire decirlo. Pero tu comentario fue, ok, y no debería estar, entonces hoy lo están protegiendo. Le llevan 9 meses con el caso abierto. Si tuvieran algo, él no tenía ninguna protección hasta hoy por la mañana y no he visto que hayan procedido contra él en ningún momento dado. No sé más detalles, tal vez ustedes sí lo saben porque ahí llega Angelito periódicamente, porque está bajo reserva el caso. Entonces, me extraña incluso el tema, cómo se ha manejado, en particular algunos net centers que han manejado el tema inmediatamente. Era obvio que iba a salir el tema. ¿Crees tú que el presidente ignoraba que ese tema iba a salir? Creo que no. Tú dices, bueno, es por protección. Insisto, llevaba 9 meses el expediente abierto supuestamente, y hasta donde he visto, no habían pedido ninguna acción en contra de él en particular. Si el AIBE mandó alguna transacción sospechosa, pues habrá estado entre las como 500 que hay también de exfuncionarios del gobierno pasado que nunca han prosperado. Esa es más mi inquietud me da. No me da inquietud este caso en particular. Cuando él abiertamente ha hablado del caso, hoy en la conferencia de prensa se le preguntaron, lo respondió abiertamente Luis Pedro. Y a mí ese tema, para mí, tiene una claridad más amplia
de lo que muchos otros casos que han habido, donde la misma IBE ha presentado los casos al MP y están como archivados en una gaveta en algún lugar, Luis Pedro. O sea, sí ves que hay una manipulación y un manejo para poder hacer esto. ¿Hubiera sido más cómodo para el presidente nombrar a alguien más que no estuviera vinculado a ese caso? Tal vez sí, pero él ya estaba trabajando como comisionado presidencial para lo que en su momento eran los caminos rurales, ahora se le llamaba caminos del desarrollo, una cosa por el estilo. Ya estaba contratado, haciendo esa labor. No estaba escondido, estaba llegando a hacer labores. Entonces, si hubiera un caso abierto contra él, ya no podría haber mandado a traer de parte del MP. No le veo dónde está la necesidad de protegerse si ha estado abiertamente trabajando aquí en Guatemala sin ninguna preocupación. A ver, tal vez el tema no va por ese lado, y aquí recordarle a la audiencia, los dos invitados de hoy, ambos son analistas, muy conocedores del tema, el mismo caso en el que estamos ambos acá. Pero normalmente lo que se genera y sigue generándose ante este nivel de acciones, y lo dije en un inicio, es que al igual que amaneció en la ciudad, nebulosa, con incertidumbre, con morbo, que es una palabra que es muy particular dentro de este tema, y a la otra no es el tema de una empresa, porque todo el mundo está queriendo decir que fue por el término de los pasos a desnivel. No, aquí hay algo que están hablando que es el procedimiento del control establecido. ¿Cuál era ese? Si a un funcionario del gobierno se le destituye para reemplazarlo con alguien, es porque algo más pasó. Entonces la razón no va encima de si quiero o pongo, y efectivamente él tiene derecho a poner a quien quiera. Aquí hay alguna línea del morbo que no nos deja claro los términos. Y hoy, aunque sí, vuelvo a repetirlo, en la conferencia de la tarde fue una conferencia bastante romántica, no sigue habiendo un enlistado de acciones que nos den a los guatemaltecos la hoja de ruta de cómo eso que debiera de sostener la institucionalidad del país, porque no es con comisionados. Igual nos pasó con CICIG, comisionados anticorrupción, hasta Alejandro puso. O sea, realmente que debiera darnos certeza de que esos cambios a los cuales tiene derecho el presidente, por supuesto que sí, pero se estén dando en la vía correcta para echar a andar algo que vemos que de verdad todavía no camina. ¿O es la percepción que tenemos? Sí, para decirlo objetivamente, realmente no se ven acciones puntuales en esta cartera y en la mayoría de carteras. En este caso, me parece que los 4 meses, yo pude observar una ministra muy activa, comunicacional, como ustedes lo dijeron. No la conozco personalmente y parecía que iba a levantar la cartera de comunicaciones. Me parecía que era una de las carteras más activas y se miraba que tenía bastante cercanía con el presidente. Inclusive tuve la oportunidad de ser invitado por Cámara de Comercio a un evento que llegó el presidente y sus ministros, y ella fue de las oradoras principales y de los avances del gobierno. Entonces, ver un exabrupto de esta magnitud, ver la forma en que se da un viernes en la noche, entonces dice uno, aquí algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí es donde sí el gobierno tiene la obligación de dar una explicación mucho más clara, muy puntual y de forma totalmente transparente decir qué fue lo que sucedió. Eso sí, necesitamos esa explicación todos los guatemaltecos. Ahora, en cuanto a la persona que viene y que ya fue nombrado, no tengo el gusto de conocerlo también. Sin embargo, ante los señalamientos que se indican en esta oportunidad, pues obviamente las instituciones como el Ministerio Público tienen que profundizar a fondo en lo que corresponda. La Contraloría General de Cuentas de la Nación sí tiene que ver con algunos procesos, pero según leía, él ya estaba trabajando en la administración pública también, en una de las secretarías. Por ahí estuvo circulando un documento. Y habría que ver si cumple los 3 requisitos del artículo 113 que decíamos: la capacidad, la idoneidad y la honestidad. Me parece también que en estos 4 meses que ya pasaron, ya la gente está esperando más resultados en educación, en salud, en economía, en la infraestructura, en comunicaciones, y en este caso no los tenemos. No se ve un rumbo, una hoja de ruta, un camino, y que digamos,
Hoy, en lo que queda del año, estos 8 meses del año 2024, la cartera de comunicaciones va a ser proyectos 1, 2, 3, 4, 5. Eso yo no lo he visto. No sé si ustedes como medios de comunicación han tenido acceso a un documento puntual. Entonces, el gobierno, en lugar de estar pensando en iniciativas de ley que quiere proponer en el Congreso, como lo es la ley de género, la ley de la menstruación o ese tipo de cosas, me parece que están perdiendo el tiempo cuando la población lo que está esperando es carreteras, empleos, oportunidades, seguridad y que corrija todos los desórdenes del gobierno anterior también. Seguro. Que no vamos a defender al gobierno anterior. Por supuesto. Cometieron demasiados errores, la corrupción avanzó tremendo. Entonces, los que votaron por este gobierno esperaban un cambio realmente y me parece que no está respondiendo a esa expectativa. Entonces, es un llamado de atención objetivo el que se tiene que hacer el gobierno a lo interno para replantear su rumbo. Definitivamente, yo creo que sería muy lamentable que en los próximos días viéramos algunas acciones, por ejemplo, del Ministerio Público y que viniera a reforzar esa línea que hemos estado mencionando de que pudiera ser un tema de protección a Félix Alvarado, digamos, a uno de los nuevos alfiles del presidente de la República. Pero, digamos, yendo a un poquito a otro tema, yo creo que no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y era un poquito lo que yo te preguntaba aquí, que digamos, en la pregunta pasada, más allá del tema puramente, digamos, el tema de la posibilidad de una investigación penal en contra del nuevo ministro de Comunicaciones, mi pregunta iba más por el tema del modelo de gestión, el modelo de gestión dentro del Ministerio de Comunicaciones. Y yo creo que ya está más que agotado, más que probado, que genera el peor de los incentivos, ya los sistemas estos de licitación que ya, pues, ya encontraron la forma realmente de hacerlos a la medida. Y hay 3 o 4 grandes constructores en Guatemala que a todo el mundo los conoce, de hecho, con vinculaciones políticas tremendamente corruptos, con vinculaciones a exministros también que han sido, pues, investigados por temas de corrupción, en fin, que lamentablemente no hemos logrado también los resultados que se esperan en esas investigaciones. Pero, digamos, de este personaje que ya estuvo involucrado precisamente en el tema de caminos, digamos, del desarrollo cerca del presidente, que es un cuadro del partido, ¿cuáles deberían ser, y volvemos a subrayar esa parte que no hemos visto, digamos, una propuesta de objetivos claros, medibles, tangibles, concretos, que den respuesta, digamos, a estas necesidades ciudadanas? ¿Cuál debería ser, en un muy corto plazo, las primeras medidas que debería tomar o que deberíamos esperar de la cartera? ¿Qué? Ya te Pedro. A ver, yendo en esa línea, voy a tomar un par de cosas que dijo Luis hace un momento, hablando de la institucionalidad. Por ejemplo, si todos los gobiernos anteriores cumplieran con los preceptos que están en la ley de contrataciones del Estado y con las normativas de la ley de presupuesto, no me refiero a la ley orgánica de presupuesto, a la ley de presupuesto de cada año, tiene 3 o 4 características donde no deberíamos tener, y ustedes conocen estos términos, ya sea como deuda de arrastre o deuda flotante. ¿Por qué? Porque si un contrato se sacó a licitación, en teoría, para poder tener su SNIP, que es un número de inversión pública que les da CGPLAN, para poder tener su certificado de disponibilidad presupuestal y para poder tener su certificado de disponibilidad financiera, debiera estar casi que el pisto en la caja, para que cuando contrates a una empresa, sea un contrato anual o multianual o como sea, la disponibilidad presupuestaria y financiera debiera estar allí, antes de hacer el primer plochazo, antes de firmar el contrato. Si no, no podría hacerse ese proceso. Una vez partimos de eso, eso quiere decir que la famosa deuda flotante o deuda de arrastre que se maneja, que debe estar entre 10,000 y 14,000 millones de quetzales, no debería existir, porque en teoría, en cada presupuesto se tuvo que haber contratado exclusivamente para lo que tenían disponibilidad presupuestaria y para lo que tenían disponibilidad financiera. ¿Qué es lo que sucede? Les vale gorro lo que decía la ley y lo que ha dicho la ley históricamente, lo que ha dicho la ley de presupuesto cada año, que te obliga a tener esa disponibilidad presupuestaria y esa disponibilidad financiera. ¿Por qué?
porque como lo planteaste hace un momento, hay dos ministerios en particular que son el engranaje, el combustible, el aceite que hace que el modelo de corrupción funcione. Son el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Salud por medio del pago de medicinas y de contratos propios que se hacen desde ahí en las 57 unidades ejecutoras que maneja el Ministerio de Salud y las distintas unidades ejecutoras que maneja el Ministerio de Comunicaciones. ¿Por qué eso es importante, Luis Pedro? Porque el problema de la corrupción no tiene que ver con que si cambiamos de dirección de caminos a Covial. Nos prometieron que con haber hecho Covial ya no iba a haber corrupción, porque ahí iba a estar el sector privado e iba a velar porque no hubiera corrupción. Tuvimos que hacer a un lado el Covial porque lo tuvieron capturando otras empresas de construcción y capturaron el presupuesto que está ahí. Y dicho sea de paso, en teoría se alimenta de la ley de combustible, de la ley de DPP, que genera más de 3.000 millones de quetzales al año. No, solo le asignan 800 millones desde que se creó en el año 96, 97 esa ley. O sea, se ha desfinanciado siempre el mantenimiento de carreteras. Cuando ves eso y ves que el sistema para lo que está es para esto, el problema no es si licitar de una forma, si licitar de la otra, si lo haces con Covial, la ley que hemos discutido con Juan Carlos Zapata varias veces, la ley de la superintendencia vial, mientras no haya contundencia en el castigo a los exministros, ministros, directores de caminos, de Covial, de todas estas unidades, más a los constructores que han participado de la corrupción va a seguir. Puedes cambiarle nombre a las instituciones, puedes cambiar la forma en que asignan los contratos, mientras no haya castigo contra el procedimiento de corrupción que ha estado vigente, mientras hayan 122 millones de pesos entre valijas en una casa y al cual te lo mandan a su casa y casi que nos van a hacer pagarle daños y perjuicios porque deshonramos a su familia o cosas similares. Es una farsa, Luis Pedro. Esto es una payasada. No podemos seguir operando bajo el concepto de que el problema está en la ley de contrataciones o en un sistema distinto de superintendencia vial, si le quieren llamar, cuando no queremos aceptar que el problema está en que el que la hace no la paga. Es más, terminamos devolviéndole lo que estaba extinguido o en proceso de extinción, porque ahí Dios me guarde, se vayan a enojar porque manejan cortes y manejan sistema judicial. Eso no puede ser, muchachos. O sea, ahora, algo que mencionas, Quique, es muy interesante lo que mencionas en un sentido. Eso va, es enorme el problema, porque realmente eso pasa por la Contraloría General de Cuentas que está pintada, pasa por el Ministerio Público, pasa por el organismo judicial, pasa por la Corte de Constitucionalidad, pasa por las instituciones, digamos, que ven todos los temas de extinción de... O sea, realmente el problema es tremendamente gravísimo. Es gravísimo. Inclusive abarca otros organismos del Estado. Pero digamos, a nivel... Quedémonos, empecemos por pasitos, ¿verdad? Porque no hay largo plazo, sin corto plazo. Digamos, dentro de la cartera de comunicaciones, porque a mí me gustó, honestamente te digo, me gustó la iniciativa de la exministra de poner un portal donde estaban las obras. Y te voy a contar, me imagino que estás al tanto de Covial, cuando funcionaba con una certificadora extranjera, que por cierto era chilena, muy interesante, digamos, iban tomando fotos y las podías ver en internet del avance físico y el avance financiero de la obra. Eso las mafias tradicionales lo cerraron en el tiempo del Partido Patriota, lo acabaron, porque era un método de fiscalización sumamente eficaz y barato. Y solo tenía, digamos, la empresa constructora tenía que obligadamente ir poniendo fotos geoposicionadas para que cualquiera pudiera ir a revisar de la carretera, de la acera, de lo que fuera. Y eso era muy interesante. Digamos, ese tipo de herramientas tecnológicas y ese tipo de cosas las deberíamos empezar a ver con mucho más intensidad, ¿verdad? Por lo menos en lo que corresponde al ministerio. Yo estoy de acuerdo con vos en ese sentido, y es un tema que he hablado con Santiago Palomo, lo entrevistamos también ayer, por favor no se enoje, y le digo, mira, ustedes son en verdad una gran oficina de compliance, no son una oficina de investigación contra la corrupción, son una gran oficina de cumplimiento del Estado, del gobierno, del organismo ejecutivo, que debe velar porque no haya tráfico de influencias, que debe velar porque no haya conflicto de intereses, que debe velar porque haya transparencia absoluta en toda la parte de la gestión pública. Y ahí entran temas como los que acabas de plantear, pero completamente de acuerdo. Debe haber un mecanismo donde podamos estar validando y verificando los avances de la obra, si hay órdenes de cambio, porque yo te digo dos cosas que había empezado a hacer la exministra que me parecieron interesantes. Algunos podrán decirme que la podrían haber llevado a alguna comisión de delito en el futuro, pero tuvo
discúlpame, las agallas de tratar de implementarlas. ¿Cómo qué? Ella dijo, lo dijo al aire varias veces en diferentes espacios, digo, miren, si yo encuentro que hay una obra que nosotros consideramos con la mesa técnica que está sobrevalorada y tratar de ir a cancelar el contrato, deshacer la obra o lo que sea, se ve muy complicado, yo quiero ver si encontramos una compensación. Ese fue el término que usó la exministra. ¿Qué quería decir la compensación? Voy a poner un ejemplo. Si la carretera tenía 10 kilómetros y había un puente y tenían que poner señalización, ella dice, bueno, ¿qué pasa si logramos que hagan 13 kilómetros y hagan 2 puentes con una orden de cambio sin aumentar el monto del pago? Para con ese trabajo extra compensar, ergo el término de compensación, compensar el excedente que aparentemente les habían contratado con una sobrevaluación, Luis Pedro. Cosas de ese tipo, a ver, no sé si son dentro del campo de lo legal, Luis Pedro, vos sos abogado, yo no, pero porque estás tratando de ponerle un parche a un hoyo que ya estaba generado. Sin embargo, es una forma práctica, razonable, de evadir una sobrevaloración que tenía alguna obra. Y tener que ir a tribunales y juicios que lo más seguro es que no ganen nada. Imagínate, si vas a tribunales y tratar de liquidar la obra y demás, hacer un reconocimiento judicial, 3 años pasamos con eso, con la obra. Y después le echan la culpa al invierno y al verano. Exactamente. Entonces, yo digo, no sé que también le hubiera ido a la exministra legalmente con esa opción, pero son cosas como esas que tenés que poder ser un poco más inventivo. Te voy a poner otro ejemplo, que es un poco distinto, pero cae dentro de eso. Las famosas gradas eléctricas y los elevadores del aeropuerto. No fue una contratación de obra, ojo, fue una contratación de un servicio. El contrato venció en noviembre del año pasado. Ojo, no se ha dado ningún anticipo, porque era un servicio, no era una obra. Entonces, pero no pueden hacer nada porque en teoría ahí están los equipos. Mano, yo haría un reconocimiento judicial, levanto los tilinches que tiene ahí la empresa, Aljitos, no sé quién es, se las pongo en una bodega judicial, que vayan a ver qué hacen con ella y le adjudico el contrato a alguien más. En teoría la partida debiera estar, pero tenés que poder tomar decisiones prácticas dentro de la ley, pero en algunos casos basta estar en el área gris, pero con lo que estamos hablando ahorita, nuevamente, que hagas compensaciones. Digamos, tratemos de ser muy concretos. Digamos, ¿sí? Con este nuevo ministro y con esta nebulosa que está por ahí, podemos tener discrepancia de opiniones sobre el tema, pero digamos, medidas muy concretas que deberían comunicar inmediatamente, digamos, para precisamente asegurar que no haya habido un tema de corrupción, porque lo sale aplaudiendo hasta la empresa que había sido señalada y sale celebrando al presidente por el tema de la destitución. Eso deja muy mal sabor. Deja muy mal sabor, como diciendo, gracias, presidente, por hacernos el favor, porque esta nos está contando las costillas. Fatal. Pero digamos, ahí sí que lo único que le queda ahorita al nuevo ministro es empezar a dar acciones y resultados muy concretos para despejar cualquier duda que haya sobre ese tema. Digamos, las acciones muy concretas en ese tema. Yo, por ejemplo, yo pensaría en una certificadora internacional. Con el tema, como te digo, Covial ya lo hizo, ni siquiera tiene que inventar la agua azucarada, y lo hizo hace unos 10 años. Y recuerdo que las cámaras estuvieron muy involucradas en ese tema, precisamente porque desconfiaban de los ministros y sabían de todas las componendas que habían atrás en los procesos de licitación, y decían, miren, ahí no podemos entrar porque la junta listadora es de miembros del ministerio, y no, ¿qué hacemos cuando ellos ya lo adjudican? Entonces lo que hicieron, ¿saben qué? Que la fiscalización sea más fácil. Lastimosamente, bueno, ya sabemos por qué, pues la gente del Partido Patriota trajo abajo ese tema, pero sería interesantísimo que cualquier persona se mete a una computadora, a un teléfono y diga, ahí está el listado de obras, ahí está el avance financiero, vamos a ver el avance físico, unas fotos con geoposicionamiento, vamos a ver al lugar. Sí, 100%, pero mira, hay 2 cosas o 3 problemas básicos que tiene el nuevo ministro cuando entra. Uno, el problema ya lo traía la exministra, pero ahora se agrava con el nuevo ministro. Tenés comprometido el presupuesto del año pasado, el de este año y parte del próximo año, con los contratos ya firmados, que muchos de ellos probablemente no llegaban ni siquiera a los requisitos para poder tener contratos multianuales y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque lo que hicieron incluso a principios del año, tenés 4 tipos de proyectos. Los que contrataron el año pasado y se terminaron, pero no se han pagado. Esa es la deuda de arrastre o deuda flotante. Los que se contrataron el año pasado dieron anticipos y llevan medio avances. Los ejemplos de los pasos de nivel que estabas hablando, que son del 2022, no del 2023. Los que firmaron a principios de este año, la primera quincena, que fueron un montón. Sí, y desembolsaron anticipos para dejar amarrados los contratos. Y porque el presupuesto de este año muy probablemente ya está comprometido
con esos contratos desde el punto de vista financiero. Y tenés la lluvia ya encima, no mañana, ya está encima la lluvia. No tenés tiempos ni capacidades para resolver el problema hoy, en este momento, para lo que se te viene de lluvia. Yo una cosa que sugerí en su momento, cuando hicieron algunas consultas con unas mesas técnicas y demás, fue lo que ya hicieron en salud. Es un tema parecido a lo que vos decís de una certificadora internacional, porque tenés un problema ahorita. En este momento, el contrato, cuando se lo asignan a una constructora, le asignan el diseño, la construcción y la supervisión. Ellos mismos hacen las tres cosas. Es ridículo, Luis Pedro. O sea, no, eso no puede ser. No puede ser que la misma empresa... Y pagar el 10% por la supervisión. Es un montón. A ellos mismos, a una empresa hermana de ellos mismos, que te va a contar a vos mismo y va a autorizar tus desembolsos. Eso no puede ser. No puede funcionar así. Y ahí no hay que cambiar la ley. Solo hay que cambiar el formato, el proceso que decía Héctor en su momento, ahí al interno del ministerio. Pero tienes una cosa adicional. Yo sí sugerí en su momento, en una de esas mesas técnicas, es mucha, en lo que resolves para dar alguna luz de algún tema de transparencia o de independencia, poner un mecanismo tipo UNOPS o alguien que asigne por lo menos lo de comial, porque eso es lo que es urgente ahorita para poder dar mantenimiento a las carreteras, en lo que fortaleces, limpias y ordenas la institución. Eso se necesitaba hacer hace 6 meses. Importante tener a gente que conoce del tema y que inclusive ya estuvo en el ente público y que saben dominar el tema. Yo hoy en la mañana oía algo de un ministerio en el que Luis nos puede contar, y oía hablando al viceministro de Economía y decía que solucionar el problema de la canasta básica es que las amas de casa se levanten más temprano y en vez de ir al mercado vayan al Senma. Entonces salimos con la misma historia. Al designado hoy, a quien no conozco y le deseo todos los mejores parabienes, ya estuvo en un ámbito en el que debiéramos de preguntarle después de 4 meses cuántos kilómetros de caminos rurales hicieron. Y ahí alguna gente me escribe aquí y me dice, mira Héctor, ahora con todo esto que está pasando, ¿qué van a hacer con el tramo de Alaska, en la carretera de Alaska a la Bocacosta de Sololá? ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo dentro de todo eso que hemos dejado plantado ahí? ¿Qué pasa con realmente no, yo no hablo de la institucionalidad por decir. Yo respeto a los ministros porque representan la institucionalidad de su ministerio, no a quienes ponen. Y lo que debiéramos tener resultados en esa materia. Ambos ustedes tienen muchísima experiencia en ello, todo esto en economía y lo demás. ¿Qué realmente debiéramos esperar como guatemaltecos del accionar y funcionar de ministerios tan importantes como esos dos a los que hice alusión ahora? Bueno, los problemas en la administración pública no son nuevos. Estos traen ya 50 años. Entonces, cuando se decide participar en la administración pública, hay que entrarle con la ley en la mano, con carácter, con decisión y con voluntad, y con un equipo técnico que te ayude. En ese sentido, concretamente en el tema de la carretera de Alaska, lo que decís, hay que meter un equipo técnico que sepa de los temas de ingeniería, que sepan del área jurídica, que sepan del área financiera, y ver cómo lo podés destrabar. Mecanismos hay, definitivamente sí los hay, porque nos hemos enfrentado en distintas situaciones a casos muy similares. Lo que sí se requiere es una voluntad para poderle entrar a este y a otros casos. No podemos decir que el tema de la canasta básica se va a resolver levantándonos a las 3 de la mañana. No, eso se resuelve dando certeza jurídica, atrayendo inversiones, creando empleos, más oportunidades, que hayan más oferentes de los tipos de productos y los servicios. Quitando barreras a la importación. Quitando las barreras no arancelarias, las barreras a las importaciones, sí, pero también mejorando las condiciones de infraestructura. Hay gente que para llegar a su trabajo se tarda 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde a regresar. No puede ser que una persona pase 6 horas en el transporte, está perdiendo su tiempo, está perdiendo calidad de vida, podría estar con su familia estudiando, produciendo muchísimo más. Entonces, lo que sucede sinceramente es que nos hemos perdido en los últimos 100 años, te diría yo, en infraestructura. La infraestructura se tiene que planificar para los próximos 100 años. No podemos pensar en hacer una carretera y que vamos a estar 5 años. Todas las carreteras en Guatemala deberían de ser, me refiero a las principales, por lo menos las 8 carreteras principales, de 6 vías. Ya las de 4 vías ya se quedan cortas. Deberíamos de reactivar el tren. Tendríamos que hacer el corredor interoceánico también. Tendríamos que hacer el anillo metropolitano
regional. Tenemos que entrarle a esa infraestructura. En el tema de aeropuertos, por lo menos nosotros deberíamos de tener 6 aeropuertos internacionales. Los 22 departamentos deberían de tener aeropuertos regionales. Los puertos en el Pacífico o en el Atlántico necesitan ampliarse. Y esos son temas que le competen al Ministerio de Comunicaciones. La ley de infraestructura, que está también ahí, la ley de alianzas público-privadas, que está inoperante porque tiene que pasar en aprobación del Congreso. Esas iniciativas son las que tiene que promover el gobierno para pasar a la historia y decir, ya quitamos ese candado a través de una buena gestión en el Congreso, que ya quitó ese candado de tener que pasar a una aprobación, y ahora funciona un modelo de alianzas público-privadas. Pero ya nos decía Quique y lo decías tú, efectivamente cuando la ministra plantea que hay alguna excepción para reactivar los temas, y el ejemplo que se ponía como las gradas del aeropuerto, las gradas, dice la empresa que ahí están, sí, ya tiene las correctas, y el término es, ¿quién toma una hoja de ruta cuando, en fin, la misma Contraloría de Cuentas le exige al ministerio que empiece a actuar y le da un tema perentorio para que decida ponerlas? Bueno, hay que involucrar a la Contraloría en una figura que se llama auditoría concurrente, notificarle, y si la Contraloría no se involucra, pues es problema de ellos. Nos quedan... Pero Héctor, solo para el tema que acaba de decir Héctor, pero no la del aeropuerto, es que ahí tenés un problema. El contrato ese se venció en noviembre. Fianzas, Quique, fianzas. Miren, nos quedan, por eso, es que no hay fianza, porque es un servicio. Es un servicio. Nos quedan 2 minutos. Pagar contra entrega. Miren, entonces, un minuto, nos queda un minuto. Yo solo quisiera darle 30 segundos a cada uno y que tomaran en cuenta, porque es muy interesante lo de los protocolos y ser innovador y este tema, pero recuérdense que el funcionario del empleado público tiene que respetar el principio de legalidad. Y entonces, por ejemplo, cuando un contratista, decía el presidente, es que hay que prorratear los pagos. Eso no se puede hacer. El contratista que, por ejemplo, cumple y termina su obra, le tiene que pagar. Entonces, si ustedes estuvieran el presidente de la República, lo está escuchando ahorita y tienen 30 segundos para darle un consejo, por favor, cada uno, 30 segundos. Empiecen, Quique. Quique. Yo te diría que sí tiene que poder ser un mecanismo de limpieza y ordenar la institucionalidad, dar seguimiento a la obra que estaba en proceso, pero tener cuidado que cualquier cosa que tú avales con recepción o con pago se vuelve una responsabilidad personal del nuevo funcionario de lo que haya sucedido anteriormente con ese contrato. Por eso te decía que el contrato de las gradas eléctricas se venció en noviembre. Cualquier cosa que hagan ahora es violatorio de la ley. Por favor, Luis. Uno debe manifestar su voluntad política, su carácter y su decisión de cumplirle al pueblo de Guatemala. Segundo, tiene que asentar sus estrategias para que avance Guatemala hacia el desarrollo. Tercero, tiene que tener un verdadero plan hacia el desarrollo de lo que la mayoría de la gente está esperando. Cuarto, integrar el mejor equipo posible. Y 5, orientarse a ejecutar. No es posible que estén pidiendo 14.500 millones más para el presupuesto si ni siquiera han ejecutado. Lastimosamente nos ha acabado el tiempo. Quiero dar las gracias a nuestros invitados, Quique Godoy, que nos acompañó el día de hoy por la vía digital, a Luis Velázquez por acompañarnos aquí en el set, también a Héctor, por supuesto, por acompañarme hoy como todos los lunes, y desearle a todos ustedes que nos escucharon, pues un excelente inicio de semana. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches y mejor clima. Buenas noches. Buenas noches.